Hola, bienvenidos a Radiovisual de TTU. Situémonos en el mundo como el lugar que actualmente es, donde las relaciones entre seres que se entrelazan con las tecnologías digitales, donde la inteligencia artificial y el ciber se convierten en narradores y hackers de nuestra realidad. Nuestro invitado es videasta e investigador autodidacta, cuyo trabajo es para la recolección y la reutilización de chatarra electrónica y basura, creando un ciberpunk latinoamericano único. Utiliza el teléfono inteligente como una prótesis en sus acciones, acercándose a la creencia de que todos los usuarios de celulares somos organismos cibernéticos. Este artista ha participado en festivales como el FAE, Festival de Arte Erótico, el Microfestival de la Nostalgia. En colectivo ha colaborado con el Club de Posteos Niña Cyborg, en el EIN, Encuentro Interdisciplinario sobre la Muerte, con el Crimen y Ño, con el Festival de TTU, Futurologías Latinoamericanas, y su obra también incluye la ponencia de reflexiones arquetípicas en torno a la figura androide en Dragon Ball Z y el ensayo, la palabra difícil, la instrumentalización humana en el capítulo 0. Este artista ha desarrollado residencia también creativa y de investigación en el Centro Nave junto a Matías González, y su última acción es Antes todo esto era campo, que fue presentada en Bar Galería Aura, con una secuela titulada Antes de todo esto era campo, Bola de Fuego. Es muy Dragon Ball también. Sí. Sí. En Bach Bio Bio, ¿no es cierto? Sí. Actualmente es parte del equipo creativo del colectivo Apocrifo, trabajando en la performance Atari. Pero también creo que hay una nueva obra, de eso también vamos a hablar. Que Atari está inspirada en el universo de videojuegos y ciencia ficción. Entonces, como resultado de todo este mar de cosas tan así, un universo en sí, presentaremos hoy en Radiovisual a Rodrigo Mellado, alias Fito, donde la ecología, la tecnología y la crítica social se unen para pensar en la reflexión o dar una reflexión. Así es. Hola, Fito. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bastante extenso el currículum. O sea, yo creo que daba para más. Sí, ahí lo editaste. Estuvo bueno. Yo no lo edité. Bueno, hubo una edición, pero estuvo Sí, buena. el chat. Es que a veces se equivoca ese chat, como que se manda unas partes, no voy a decir que es GTP, no, GPT, GTP. Bueno, alguien dice GTP también, no sé. Sí. Bueno, Rodrigo, bienvenido y gracias por venir y a aceptar esta invitación a Gracias conversar. a ustedes, sí. Como en casi todos los radiovisuales vamos a estar como profundizando acerca de las temáticas que trabajas tú, que son súper interesantes porque tienen que ver mucho con el tema actual, que tiene que ver con las relaciones, con las tecnologías nuevas en cierta forma, con el celular, bueno, todo eso ya tiene un tiempo, pero las relaciones humanas han sido modificadas a través de la digitalidad y a través del uso de estos dispositivos. Pero antes de eso me gustaría que conversáramos más o menos de dónde proviene tu educación, formación, y en qué punto empiezas a reflexionar sobre esto. ¿Qué es lo que te hace clic y dices, ya, por aquí voy trabajando estas temáticas? Bueno, muchas gracias por la instancia, por la invitación. Me siento muy halagado de estar aquí. Bueno, de partida yo soy diseñador escénico y me he dedicado últimamente a hacer acciones de arte, performance o como quieren llamarles. Y bueno, como el interés por la ciencia ficción o por el cyberpunk o por todo ese universo imaginario de mundo post-apocalíptico, ¿no es cierto? Todo eso viene de lo que consumí por la tele, que tiene que ver con anime, películas de ciencia ficción, bueno, literatura. Toda esa influencia de infancia finalmente llevó a esta investigación que sigue hoy en curso, que tiene que ver con cómo se afectan los cuerpos, nuestros cuerpos humanos y no humanos, con el uso de tecnologías y tecnologías, claro, no solamente de la información o digitales, sino también como todas las otras tecnologías que ocurren desde la biopolítica, ¿no es cierto? Como sistemas de control, vigilancia. Ahora estoy metido con el tema de las sustancias, como el consumo de sustancias. Ay, me sé como con las sustancias, si estás hablando de gel. No. Bueno, igual se podría aplicar en todo caso. Pero claro, como todas esas industrias que funcionan también gracias a tecnologías. La industria de la guerra, etc.
Y bueno, últimamente, bueno, y siempre en realidad también desde la infancia me ha encantado me encanta el planeta Tierra, me encantan los seres que viven en ella, exceptuando nosotros. Porque es cierto, un poco de recelo hacia nuestro actuar, no sé. Y ahí es cuando aparece mi crítica a través de la creación artística, como siempre estoy criticando un poco como la incidencia que hemos generado en el planeta y bueno, a partir de eso se generan también discursos como inspirados en luchas medioambientales o luchas de usurpación de tierra, como recuperación de territorio, que tienen que ver mucho con el contexto en el que estamos viviendo planetario también. Entonces ahí hay un montón de cosas, como se mezcla lo que es el tema extractivista, los efectos de la industria, los efectos como del plástico, por ejemplo, como de la basura. Entonces ahí también aparece el recurso de recolectar para la creación artística, ¿cachai? Como el reciclaje, bueno, todos esos conceptos que yo no soy muy asiduo a la triple R, reducir, reutilizar y reciclar. Creo que no hay mucho futuro en ese sentido, pero, pero sí podemos convertir la materia de alguna forma, como aprovecharnos de Detectar eso. la sustancia otra vez. Así es. Oye, Fito, bueno, interesante esto, pero vamos a empezar a desgranar el show, por así Eso, decirlo. me encanta. Hablemos del anime y de este consumo que es muy importante porque creo que siempre se pasa por alto. Hemos conversado con otros artistas acerca de, por ejemplo, de que su trabajo siempre viene como de una pulsión infantil, ya sea por el territorio en el que vivieron, las cosas que vieron, qué influencia tuvieron de sus familiares, etcétera, etcétera. Pero digamos que hay algo que es transversal a todos, ¿cachai? Que es la televisión, de alguna manera. Todos vimos mucha televisión cuando niños y consumimos distintas cosas. Pero estas cosas que vimos, algunas nos llamaron la atención, nos hicieron como efectos, y por así decirlo, y otras como que pasaste de largo. O sea, en el fondo no quisiste ser Don Francisco. Así es. Así. No todo de una. No todo de una. Pero centraste tu atención en estas historias en anime, que digamos que es muy distinto el discurso de anime al discurso de los dibujos occidentales, digamos, de los gringos, los yankees, Claro. ¿cachai? No es Transformer, ¿cachai? De alguna forma, no es G.I. Joe Supercommando, sino que es el anime. Entonces, me gustaría saber eso, ¿por qué te llama la atención? Y de ahí, porque de ahí sale textos, críticas con respecto y reflexiones respecto al tema humano a través del anime, pues. Oh, es muy intenso lo que acabas de preguntar. Que no fue como una pregunta concreta, pero hay de todo. Esto, Sí. no hay preguntas concretas, siempre hay de todo. Sí, me encanta. Bueno, de partida, por lo que sé, como lo que he investigado y etcétera, el anime o la ciencia ficción y el anime está influenciado muy importantemente, no sé cómo decirlo, está muy influenciado por lo que fue las bombas atómicas. Y todo el temor y el miedo que generó eso en la cultura japonesa, ¿cachai? Como esta invasión de Occidente a Japón y todos los horrores que tienen que ver como, no sé, cadáveres, gente caminando medio quemada o gente que queda plasmada en el suelo, ¿cachai? Como etcétera. Y ahí surgen un montón de seres, como se arma todo un imaginario entre Godzilla, por ejemplo, con esto de los animales mutantes o extraterrestres, ¿cachai? Que viene algo de afuera, ¿cachai? Como algo de afuera que es la bomba, llega y ataca y deja la embarrada. Y bueno, esta influencia de la bomba atómica, que a mí cuando era muy pequeño también me afectó demasiado, como a saber de que eso había ocurrido. Y ver imágenes como en Icarito, en enciclopedias, me afectaba mucho. Y así como la guerra de Vietnam, que hay un montón de fotografías también, ¿cachai? Como todo ese... Bueno, y con esto de la bomba, lo que viene como con el post-colonia gringa. De ahí se occidentaliza totalmente Japón, a pesar de que ya habían tenido comunicación antes con territorio norteamericano, ahora ya era... Entonces, igual hay una influencia gringa en Japón que no es únicamente japonesa, que se mezcla con
tradiciones japonesas como el folclore, mitología, Con ¿cachai? ese animismo brutal que tienen. Claro, el Tao, el budismo, hay un montón de cosas que se van mezclando ahí y que yo creo que por ahí es donde me hizo el clic como con la filosofía japonesa y que nos marcó generacional y transversalmente a todos quienes crecimos con una tele en la casa o en la pieza y después con la llegada de internet y tener acceso a un computador, ir al ciber o tener un computador en casa. Todo eso que compartimos como generación, creo que nos influenció caleta y bueno, a través de internet también y de la tele llegó el anime y fue como Dragon Ball, este futurismo medio Star Wars, pero también Shaolin, como esa mezcla como de epístemes, de visiones del mundo, me pareció muy curiosa, muy interesante. Porque yo creo que al revés del mono gringo, por así decirlo, el mono yankee, que como que te entrega todo picadito y que toda la idea va hacia como la figura del guerrero, y como que lo bueno, lo malo, ¿cachai o no? Como que todo un lenguaje muy binario. Siento que igual el anime te entrega una estructura en la que tú podías elegir, ¿cachai? En la que hay una ética de por medio en cada personaje, ¿cachai? Incluso el malo te puede caer bien y empatizáis mucho con él, ¿cachai o no? Claro. Y no sé, pero siento que también te abre como la idea de imaginar cosas que no son posibles. O sea, pensemos en Rama y Medio, ¿cachai? ¿A quién se le hubiera ocurrido que si te echan agua fría te convertís en mujer, ¿cachai o no? Claro, pero nos voló la cabeza cuando lo vimos en la tele. Entonces, ¿cachai o no? Entonces como que esas propuestas, en cierta forma, creo que te avivan más el imaginario porque te llevan a desarrollar la historia para otros lados que, no sé, cuando llega yo sobre el comando contra Cobra, que otra vez estoy muy pegada porque alguna vez vi a yo y era horrible, que es como siempre salvar el mundo, ¿cachai? Claro. Que tiene que ver mucho con el rollo que es gringo, que realmente ellos sí creen que están salvando el mundo. Siempre. Es parte de su historia. Bueno, y pasa que los japos, por otro lado, tienen como esto del viaje del héroe. Entonces el personaje va creciendo, va cambiando su aspecto, va envejeciendo. A diferencia de los monos gringos, yankee, que el personaje principal o los personajes siempre se mantienen como en la misma edad. Claro. Planos. ¿Cachai? Como Homero Simpson. Siempre tiene la misma edad. Versus, no sé, Shinji en Evangelion, que también va creciendo y va teniendo como todo un viaje no solamente físico o un recorrido físico, sino también como un viaje interno. Y eso los japos lo tienen muy también en su producción artística. Interesante y además como que, claro, y tocaste el tema, por ejemplo, de Evangelion, que también yo creo que en su momento fue como complejo porque toma un tema como la religión católica, siendo ellos japoneses, ¿cachai o no? El cristianismo, todo lo demás, y lo desarrollan con mechas, ¿cachai o no? De alguna forma, con estos como ángeles que también van a salvar el mundo, pero como que igual era confuso porque digamos, Evangelion es confuso, tiene un relato en el que termina también así como que tú decís, ¿por qué termina así, cachai? ¿No? Como, a todos los niños los quiero mucho. Es como, entonces como que también te crea hasta, no sé, te llama la atención como el no entender de alguna forma. Po. Y ligarlo también con las experiencias, por ejemplo, sociales o políticas o culturales que tú tenías de alguna forma, porque en realidad yo siento que ciertos animes sí pueden reflejar como, o sea, en el anime propiamente tal, figuran estructuras políticas de por medio, ¿cachai? ¿No? Totalmente. Te enseñan cómo funciona el Estado, ¿cachai? ¿No? Cómo funcionan las Totalmente. cosas, entonces, no sé, un poco como las películas chinas también de los emperadores que también te arman un esquema político, ¿cachai? ¿No? Sí. Como que entiendes que el mundo es así, entonces es entretenido y de ahí como que ya empezar a ligarlo, por ejemplo, con el capítulo seno. O con el contexto histórico, social, político de Chile también, como todo es aplicable, al final todos estos temas se van cruzando, ¿cachai? De alguna u otra forma, ¿no? No lo siento como de repente me he cuestionado así como quizás estoy forzando los temas al mezclarlos y hacer esos cruces, pero para mí igual tiene sentido, po, porque me he educado y nosotros en realidad nos hemos educado con todo eso de estímulo y toda esa información, po. ¿Y lo de Dragon Ball de qué iba, más o menos?
el ensayo de las reflexiones. Eso iba, bueno, era un desmenuzado de los 3 androides de Dragon Ball Z, que en Dragon Ball Z aparecen en una saga, que es la saga de Cell. Aparecen 3 androides, y que finalmente ahí hago como el análisis de que uno de ellos realmente era androide y los otros 2 hermanos eran cyborg o cyborg. ¿El 18? Claro, entonces explico eso, como la historia de estos gemelos, mellizos, no sé, gemelos. Y lo comparo con Frankenstein, como con sus afectos. Y ahí a cada androide le adjudico como un dominio de afecto. O sea, está como el deseo amoroso de Android 18, la vergüenza, Android 17, que se exilia, se va a las montañas, y Android 16 como con este amor por los animales y las plantas que también sentía el monstruo de Frankenstein, que empatizaba más con ello que con la misma humanidad. Sí, se me había olvidado, es como que era el más grande incluso. Claro, y claro, tiene como cierta forma bien parecida al monstruo de Frankenstein. Oye, y tú qué interesante, porque en realidad, claro, yo creo que no sé si un niño pudiese llegar a tener como esas reflexiones, o sea, es como muy chistoso, no sé, como ver One Piece en cierta forma, ¿cachai o no? Que es sumamente emocionante, aventuras, o sea, en el fondo, aventuras piratas por todo el mundo, pero que también desarrolla en cierta forma un contexto político de cómo está el mundo dividido, que hay una clase política dominante, que la armada la defiende, en contra de varias éticas humanas, por así decirle, solidaridad y otras cosas. Y están estos piratas que pueden ser buenos o malos, ¿cachai o no? Que hay una ambigüedad con respecto al tema de ser pirata. Ajá. Y que de alguna forma siempre están como luchando por restaurar esta ética donde todos valemos lo mismo, bla, bla, bla. Entonces como que siento que a falta de educación cívica en los colegios. Estaba pensando lo mismo. Falta de educación cívica, o sea, en el fondo, llevémoslo al contexto escolar chileno, tenéis como estas, como decir, como fábulas contemporáneas, un esopo contemporáneo, Claro. que te enseña un poco a qué es lo que es, o sea, cómo es vivir en sociedad, Sí, pues. qué es lo valorable, qué es lo que no. Entonces, como que me parece súper chistoso. Sí, también como que te ayudan, no sé por qué, yo creo que por eso el anime ha pegado tanto mundialmente, porque, claro, comparte esa filosofía japonesa como medio híbrido con otras culturas también, y te entrega una visión de ver las cosas como para sobrellevar la vida al final, que está tan dura, como que eso es bacán, y que y uno se puede identificar con los personajes, ¿cachai? No sé, y que te mandís memes después con tus amigas y se digan, mira, soy yo o eres tú. O... Sí soy. Genera como, a pesar de lo estúpido que pueda sonar, igual genera una red de apañe, ¿cachai? Como, a pesar de que estemos cada uno atrás de su celular escribiendo y mandándonos cosas. Bueno, desde el celular, de la televisión al celular, vamos a conversar a la vuelta porque ahora vamos a hacer un alto musical que yo nunca sé qué canción viene, pero será, como dices tú. Eso. Nos vemos en, no sé, 5 minutos. Será.
Cyberpunk latinoamericano. Estética y crítica que reinterpreta el cyberpunk desde una visión latinoamericana, abordando temas como tecnología, desigualdad social y ecología en contextos de marginalidad y resistencia cultural. Este enfoque combina elementos de ciencia ficción con realidades locales, reflejando las tensiones entre modernidad y tradición. Capitaloceno. Concepto que señala al capitalismo como un agente central en las crisis ecológicas y sociales contemporáneas, destacando cómo este sistema económico explota intensivamente tanto los recursos naturales como la vida humana. Esta noción invita a una reflexión crítica sobre las prácticas extractivistas y las dinámicas de consumo que definen la era actual, donde los límites ecológicos son superados en beneficio de la acumulación de capital. Prótesis tecnológica. Concepto que aborda la tecnología como una extensión íntima del cuerpo humano, convirtiendo a los individuos en organismos cibernéticos y reformulando nuestra relación con la identidad, la corporeidad y la sociedad. Esta perspectiva posthumana explora la fusión entre lo humano y la máquina, desdibujando los límites tradicionales que nos definen y cuestionando qué significa ser humano en un mundo en el que la tecnología es inseparable de nuestra vida cotidiana. Después de este acto sonoro, seguimos conversando con Fito. Bueno, dimos todo un bloque acerca del anime porque me interesaba mucho que conversáramos de eso, porque corresponde a una estructura social y a un grupo etario, no sé, sub 37, 36. Bueno, yo más cuando me chica veía el Festival de los Robots y otras cosas. O sea, la influencia japonesa viene como del año 70 en adelante, con toda esta corriente, Miyazaki, bla, 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 para adelante. Heidi, Marco, que perdió a su mamá, todos lloremos. Todos lloremos. Y con el mundo que en realidad, con este universo imaginario que puedes, si tú eres niño y como tú como niño después lo trabajas artísticamente siendo adulto, y va un poco ligado también con el tema de la ciencia ficción. Cuando descubres el tema como de los cyborg, ¿cachai o no? Los hackers, el biohacker de cierta forma, y lo empiezas a trabajar como en tu obra. Lo descubrí, bueno, consumiendo desde chico todo eso, po. Y ahí empecé a averiguar más acerca del tema, como incluso en enciclopedias, ¿cachai? Como no había tanta información en internet aún, pero sí algo encontraba. ¿Tú eres full internet? Sí, pues, sí, como full redes sociales también, a pesar de que las deteste un poco.
igual crecí con Fotolog y me fui desenvolviendo en el mundo con Messenger y como con todas estas... Y con un tema que no hemos tocado, el cibercafé, porque en el mundo era como el lugar donde la gente cuando no tenía internet iba. Así es, el tarreo, por ejemplo, Age of Empires o todo ese mundo como del computador, sí, heavy. Estaba hablando de la ciencia ficción, sí, Y tu trabajo. y mi trabajo. Bueno, cuando estaba en la U, estudiando, bueno, en las propuestas, como el modo de presentar trabajo, proyectos, en el ramo de taller, por ejemplo, en diseño escénico, es que tú trabajas en torno a una obra, una ópera, una obra de danza, una obra de teatro. Y ese texto, que es un texto, tú lo pasas como a una traducción visual, que tiene que ver con el vestuario, la escenografía y la iluminación. Y en alguno de estos proyectos estuvimos viendo Medea, Ya, qué bacán. y hay varias versiones de Medea. Y dentro de ellas está Manhattan Medea. Ya, eso me sorprende. Sí, y Manhattan Medea, claro, está en Manhattan. Y yo todo el rato lo vi como algo bien Batman Forever, como, o no sé, como con colores fuertes, ¿cachai? O Blade Runner, ¿cachai? Como muy así, como neones, suelo mojado, que son como clichés del cyberpunk, estéticos al menos. Y eso, ese trabajo, esa propuesta que hice de diseño, me inspiró caleta como para seguir con la profe que también estaba en ese minuto, que también me apañó. Y bueno, a cada profe que le comentaba sobre mi rollo, me prestaban mucha ropa y me daban referencias a leer o a revisar. Entonces, ahí me fui nutriendo y ya después, de modo muy autodidacta, igual en el marco de un festival dentro de la escuela de teatro donde estudiaba, presenté una acción, que fue mi primera acción en 2013. Tu primera acción performática. Claro. Tu cuerpo en escena. Mi cuerpo, que era como un body art, por algo así decirlo, no sé, en realidad no cacho mucho de categoría. Donde me pintaba como una ventana de Facebook en el cuerpo y sonaban audios de Sailor Moon, como que evocaba esos dos imaginarios, el computador y la tele. ¿Cachai? Y ya después de eso no paré y seguí como investigando a pesar de que trabajé en otras cosas, bueno, la vida. Pero siempre me llegaron textos o de alguna forma los referentes o el algoritmo de Instagram o Facebook, como que me fueron nutriendo en eso, como que seguía investigando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, pero así como conversando, entendiendo, y salimos de la tele, de alguna forma, como el primer formato de apertura al mundo para todos, de alguna forma. Luego el estadio temprano de internet, que es un cibercafé, no sé, por los amigos, ¿cachai? Tarreo, guardo, no sé. Todas esas cosas. Y después hablamos de teléfono, ¿cachai? ¿No? Entonces, como que siento que hay un correlato narrativo sobre dispositivos. Súper sí. Son todos pantallas. Así es. Entonces, ¿tú crees que como en forma inconsciente o consciente tú llegaste a esta idea como de la relación cuerpo-pantalla, cuerpo-dispositivo? ¿Cómo? De manera muy inconsciente, yo creo. Como que se cuenta, o hay teoría que cuenta de esta evolución como del relato, de las ficciones, desde los relatos primitivos en los que se contaban cosas en torno al fuego, que era como la primera pantalla, por decirlo así, la primera luz, que evocaba situaciones, tú le podías como echar cosas y reaccionaba frente a esas cosas de colores, etcétera, explotaba. Y la tele viene siendo como el fuego postmoderno, no sé cómo ubicarlo en el tiempo, y ya el computador sigue siendo como parte de lo mismo, como la evolución de la tele en pantalla y del computador al celular, y como que se ha ido acercando ese fuego, ¿cachai? En nuestros cuerpos. Esa es como la primera reflexión que se me viene, o que siempre pienso, es como que este fuego que está frente a nosotros es parte de nuestro cuerpo ahora, ¿cachai? Que es la pantalla del celular. Que es lo primero que vemos en la mañana. Exacto, y lo último que vemos es acostarnos, ¿cachai? Muchas veces. Qué triste igual. Sí, pero
Bueno, ahí también entran un montón de otros relatos que tienen que ver como el sistema de control que existe en base a esto, ¿cachai? Como el hecho de que nos puedan estar escuchando a través de un micrófono del celular o que la cámara también pueda alguien estar viéndonos desde algún lugar del mundo, ¿cachai? O que, bueno, el algoritmo y las empresas, las corporaciones manejen también tus datos, ¿cachai? Los vendan, de que las publicaciones que tú subes a Instagram no son tuyas, son de Instagram o de Metaverse en este caso. Bueno, que vamos a hablar de TikTok. Po. Claro, bueno, ahí entran otros poderes también y otras formas de entender el mundo. Claro, porque TikTok lo que lee es en capas. O sea, hay como hay como 4 capas que sacan de cierta forma de información. Pues la información va en capas, ¿cachai? Que primero tu identidad, el lugar donde vives, después tus consumos, te hacen un perfil, o sea, tu video se transforma en información y en data, que van en distintas capas, que inconscientemente tú le entregáis todo. Claro. Y se reconstituyen ya sale una experiencia comercial, ¿cachai o no? Que es como muy este sistema ciudadano chino, po, como de evaluación de ciudadanos, ¿cachai? Claro, en el fondo ya saben cómo eres tu perfil, lo que te gusta, lo que dices, lo que haces. Claro, ¿dónde vas? Y que, mira, yo con respecto a eso, siento que la gente critica mucho el sistema chino, que yo no estoy diciendo que sea perfecto ni bueno, pero creo que hay un tema en que por lo menos es sincero. ¿Cachai? Hay una sinceridad con respecto al uso de tus datos, a tu valoración y todo lo demás, que, por ejemplo, nosotros que vivimos más un sistema, digamos, gringo o occidental, que nos hablan de libertad y derechos humanos, no es tan así, porque en el fondo tú también estás bajo un sistema de control, también te están evaluando todo el rato, pero de una forma más, no sé si mentirosa y más truculenta. Sí, como hipócrita, diría yo. ¿Cachai? Sí. ¿No? Pero también es lo mismo, exactamente Sí, lo sí, mismo. sí. Entonces, como, claro, esta idea de criticar las cosas cuando son sinceras, ¿cachai o no? Cuando en realidad vivimos en el mismo mundo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Realmente es como, a mí como que me parece ahí, como que prefiero que me digan, ¿cachai o no? Claro. Es como, no sé, cuando uno está con los amigos, prefiero que me digan Eso. las cosas que Las piensan. cosas de frente. Sí, que... Ya, pero bueno, eso es otro tema. Sigamos Eso. con tu trabajo. Ya, entonces tú trabajas, pero también, porque son dos áreas también, o sea, son distintas capas las que trabaja el texto, la performance, pero también estás en diseño. Ujú. Y con Atari tú bajaste un poco eso porque tu cuerpo ahí no está en escena, No. pero lo bajaste teóricamente y visualmente de alguna forma. Sí. Bueno, hablemos de Atari un poco. Sí, bueno, es que podemos hablar de tantas cosas, Sí. de tanto trabajo. Sí, tantas cosas que han pasado. Atari es una performance interdisciplinaria, o se entiende así, propuesta por Apócrifo, colección de visiones alteradas, creo que se llama. Esto fue propuesto por Natalia Jorquera, que es bailarina aquí de la región del Biobío, y salió de un laboratorio creativo en el que empezaron como a investigar en torno a los videojuegos, pero muy someramente, muy así superficial. Y claro, aparecieron figuras como cyborg, como cosas media ciencia ficción, como prótesis y cosas. Que eso también compartimos con Natalia. Entonces, surgió, bueno, fui a ver el estreno de esta obra, que se hizo en C3, en la ciudad de Concepción. Y ahí conocí a Natalia, nos presentaron y ahí match. Y bueno, hasta el día de hoy seguimos trabajando. Y mi pega después, porque me invitó a trabajar en Atari, mi pega fue como de asesoría de la visualidad, que al principio era como, tenían menos cosas en sus cuerpos, por ejemplo, y se le fueron agregando elementos. Y lo otro que se asesoró fue en cuanto a teoría o como investigación, que tiene que ver con la teoría cyborg aplica a esto. Entonces les hice leer Donna Haraway, le hice leer cuentos de ciencia ficción latinoamericana, para poder como bajar las ideas y que entendieran todo es más o menos lo mismo. Y estuvo re bueno, creo que, no sé, al menos las chicas que participaron también lo agradecieron mucho, se nutrieron mucho su interpretación dentro de la obra, fue creciendo al final.
Y bueno, durante el festival pasado de TTU, tuvieron una presentación que ahí como el rollo era el tecnoceno, entonces nos fuimos como por la basura y por los cartuchos de Atari reales como de la empresa de videojuegos. Y bueno, en el fondo es como que lo que estoy leyendo y escuchando un poco, que igual tú trabajas un poco con el tema de lo que tú anexas, porque si bien dices que el dispositivo, el teléfono es un fuego que traemos cerca de alguna forma, también es como un extensor en cierta forma, es como un parche, no sé, Sí. porque ya lo has trabajado también de otra forma, por ejemplo con el Mati en tu residencia en nave. Sí, po. Sí. Bueno, ahí hay otras capas también como de uso de aplicaciones y qué es lo que puede llegar a hacer con estas aplicaciones también. Como cada una tiene sus funciones diversas, diferentes. Y bueno, con lo que estábamos haciendo con Mati, que también involucra el uso de dispositivos celulares o el teléfono inteligente, es, Prótesis también. claro, prótesis además, es una investigación en torno al uso de la aplicación Grindr y como todas las capas que involucra o que existen dentro de esa aplicación, que es bien oscura en realidad, como bien asquerosa, por decirlo así, truculenta. Sí, es como una historia, un mal drama. Sí, es bien Mordor, por decirlo de una manera. Entonces, claro, he aplicado como todo este imaginario medio Tolkien medieval en el que aparecen criaturas, ogros, orcos, con el consumo de sustancias o el tráfico de sustancias que se genera dentro de la aplicación. Y también como todo el rollo sexual que hay y que estaba en algún momento como enfocado en hombres bisexuales y homosexuales, pero ahora como creció con esto del boom de las diversidades, etcétera, que lo encuentro bacán por un lado. Ahora, no sé, como que entrar en ese mundo ha sido igual entrar en una oscuridad, porque tenéis que desmenuzar esa oscuridad. Sí, pues me imagino. Sí, y bueno, también como hacer propia mi experiencia al usar esa aplicación y la experiencia de otras personas, ¿cachai? Y eso con Mati lo hemos trabajado como en el desarrollo de un clon de esa aplicación, Ya. que eso se ha encargado Mati. Em, bueno, una de las cosas que hicimos dentro de la residencia como solución gráfica era generar fotos de perfil a partir de seres reales, pero en inteligencia artificial. Entonces, a través de prompts, podíamos generar mezclas de estos perfiles y así no trabajábamos con la imagen real, a pesar de que sí trabajamos con la imagen real de las personas. Entonces también, además del rollo del narcotráfico o del rollo sexual o el rollo de los afectos también, como, no sé, no puedes buscar el amor en esa aplicación, está difícil. Además de todo eso, está esto como del uso público de fotografías, que uno puede sacar pantallazos, ¿cachai? Como a las fotos íntimas, etcétera, y que después eso se viraliza de alguna forma, ¿cachai? Como hay muchas capas dentro de ese Bueno, uso sí, porque digamos que toda esa capa de socializar tu imagen a través de de cualquier aplicación. En cualquier realidad. aplicación. O sea, me pasó el otro día que fui a firmar una letra de cambio y me dicen, espérate un momento, tengo que hacerte un análisis biométrico de tu cara para saber que tu carnet es tuyo. Y yo como, ¿qué? Y me sorprendí, pues, ¿cachai? ¿No? Entonces, por eso te digo otra vez como la reflexión como de, ¿cachai? De China y como que todo el mundo la odia por todo esto. Y se burlan un poco, pero, o sea, y solo tenés que acceder, ¿cachai? ¿O no? Sí. No podéis decir no. Entonces, o Claro. esta idea de que no se estaban cambiando tu información de retina por completo. No era por completo, no sé, pero era como una hueá muy similar, ¿o no? Bueno, pero estás vendiendo, ahí está esta aplicación como de vender tu retina. Estaban en los malls, yo me acuerdo que, Sí. que más encima en un mall podéis vender como tu retina y te dan un completo, o no sé, un helado, un Mac, no sé cuánto. Y que es como tu huella digital, Finalmente, po. claro. Entonces como que, o sea, nosotros pensamos que estamos conversando como de mundos futuros, mundos por venir, como esta fantasía cyberpunk, ¿cachai o no? Que tenemos muy metido, que la weá es muy asiática. ochentera. Sí, que es muy Ghost in the Shell o que es muy Blade Runner, y que la corporación y los temas políticos están muy atravesados, pero en realidad lo estamos viviendo ahora.
Sí, estamos en el Gossin de Shell, por el Akira. Claro, pero aquí como muy rural, Más provinciano, más provinciano. menos metrópolis. Menos metrópolis, pero es brutal, entonces yo no sé si podríamos pensar y hablar en un futuro, ¿cachai? Eso es como lo que trato de pensar. ¿Y ahora qué viene después, cachai? ¿Qué podría venir? Mm. ¿Cómo te sitúas tú ahí en ese panorama? Una de las primeras cosas que pienso es como no tengan hijos. Oh, Sí, no tengan hijos. Ese es el panorama, como... Y con los seres que están, como hacer lo mejor posible, ¿cachai? Como sobrines, hijes, como entregarle las herramientas que uno crea que puedan servir para aguantar lo que se viene, porque en realidad es muy incierto, todo es como un Black Mirror, bien extraño. Entonces, pero la vida no siempre fue incierta. no lo sé, no sabría decirte, como que ahora la siento muy incierta, y antes no la percibí realmente, como... Es que quizás no eras adulto, no sé, Claro. estar pensando de esa Sí, sí, forma, sí. porque mira, si pensamos en los 80 en Chile, podrías morir Sí. o no. ¿Cachai? No, también había una cierta incertidumbre ahí, entonces como que, no sé cómo dice Sartre, la suerte está medio echada de alguna forma. Ser humano es una cosa muy extraña. Tú como que tienes esas reflexiones también acerca de lo que es ser humano, ¿no? Sí, soy muy crítico. Como he tratado de arrancar de ser humano a través de la imagen del cyborg o de otras imágenes como el orco, por ejemplo. Criaturas como de imaginarios, de fantasía, pero la verdad es que no puedo arrancar de esta coraza, ¿cachai? Como el Gossin de Shell. Como, tengo que asumirme y dentro de asumirme también está como la autocrítica, ¿cachai? Como todo el rato, todos los días estar como consciente de mis acciones como ser humano y también sintiendo compasión por nuestra existencia, ¿cachai? Como que también somos responsables, pero en realidad no todos, ¿cachai? No, pues no todo eso, Sí. de alguna forma. Y respecto a esto, como hablando del plano futuro, ¿qué planes tienes tú a futuro, como ya sea en colectivo o personal, no sé, proyecciones, proyectos, en qué estás trabajando ahora, qué viene después? Me encantaría estudiar, seguir estudiando. Ahí estamos viendo oportunidades, posibilidades. Para seguir nutriendo también como mi creación artística y también seguir trabajando como en colaboración, quizás con proyectos de otras regiones de Chile o de otras regiones de Latinoamérica. Eso, como esos son mis planes, no tengo nada muy concreto todavía, pero artísticamente sí, como seguir desarrollando lo que estoy postulando a residencias, por ejemplo. Y en colectivo se viene un proyecto con Nata Jorquera también, ¿o no? Así es, estamos actualmente en el montaje de una obra de danza, que una investigación escénica en torno al terror, como el género del terror, y se llama Bruma. Y bueno, no voy a contar más spoiler, pero se va a presentar en Teatro Bio Bio en agosto. Oye, pero pues, cuando dices bruma, yo me imagino el río Biobío, no me imagino como un tema del terror, así como, es como la niebla. Sí, como Stephen King. ¿The Mist? ¿En serio? Sí. Oh, wow, y sí, esa película a mí igual me chocó. Pero versión Concepción. Versión Bio Bio, sí. 2024. Sí, así es. Bueno, y estamos terminando la conversación. Mira, aquí siempre me pasan pero ya, pero yo. Una publicación de la TTU. Me encanta. Sí, esos tonos tan bonitos. Sí, está hermoso. Para que leas. Gracias, sí. Y Necesito bueno, leer. son una selección de autores latinoamericanos que igual está como interesante de alguna forma y tiene un poquito de todo. Y bueno, Muchas así gracias. llegamos al final de este capítulo radiovisual. Bacán conversar siempre contigo, Fito. Nos veremos en una próxima edición con otro invitado. Y bueno, muchas gracias. Muchas Nuevamente. gracias por la invitación. Muchas gracias también por la conversación. De nada. Nos veremos próximamente.